Sí. Sabéis que durante la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Civil Española, se produce la Segunda Guerra Mundial. Lo que los blancos llaman Segunda Guerra Mundial, que es una guerra, según dice Runoko Rashidi, nos decía el difunto Runoko, era una guerra por el reparto de África. Pero no una guerra mundial. Bien, Una esta guerra guerra, entre primos. sí, esta guerra mundial, esta guerra, Segunda Guerra Mundial, Alemania había ocupado Francia, Japón había ocupado todo el sureste asiático, Vietnam, y Italia, Alemania, el eje, habían ocupado Francia. Entonces Francia e Inglaterra también estaban en guerra con Alemania. Ellos eran las principales potencias coloniales, que eran Francia, Inglaterra, Bélgica, España, Portugal. Y entonces Francia e Inglaterra les dicen a sus colonias, si ustedes nos ayudan a luchar contra los nazis, contra Hitler, nosotros les vamos a dar a ustedes la libertad, ¿vale? Y entonces, masivamente, millones de negros de África, de moros, de países de África del norte y países del sureste asiático, Sí. millones de vietnamitas vienen a luchar en Francia para expulsar a los nazis junto con los republicanos españoles que también habían estado en campos de concentración. Es ahí donde surge Ousmane Sembène, surge Senghor, surgen todos estos, el propio, ¿cómo se llama? Idi Amin, todos estos líderes africanos que luego van a ser militares que van a mandar, vienen de esta Esta época, contienda. esta contienda. Y esa misma realidad se va a dar cuando los guineanos que han venido a España a luchar en la Guerra Civil Española, que han venido a luchar en el bando republicano, en el bando de Franco, en ambos bandos había guineanos. Cuando acaba la guerra, pues en el mundo entero los africanos esperaban que los blancos les van a dar la independencia. Pero lo que hace Francia es empezar a masacrarlos y asesinarlos como la Ousmane Sembène reveló en esa película fantástica. Pero los primeros que se dan cuenta del engaño son los vietnamitas, que se dan cuenta que Francia no piensa darle la independencia a los vietnamitas, ni a Laos, ni a Camboya. Entonces ellos mismos comienzan a hacer lo que Malcolm X llamaba read the Bible by themselves, leer la Biblia por su propia cuenta. Sí. Y entonces ellos mismos, durante el proceso de contienda contra Japón, derrotan a Japón, derrotan a Francia, expulsan a Japón y declaran su independencia. Y entonces aparece el hermano mayor de Zumosol, que es Estados Unidos, y empieza la guerra de Vietnam. Ese es el inicio de Vietnam. Hollywood puede contar lo que Rambo, todo lo que quiera contar de que si el comunismo, todo eso. Ese está el inicio de la guerra de Vietnam. En los africanos, los árabes, pues también los africanos del norte se dan cuenta que, joder, esta gente nos dijeron que si veníamos a luchar contra los nazis, hemos muerto millones de nosotros y no nos han dado ni nada. Entonces surge en Argelia el FLN, liderado por Ahmed Ben Bella, Boumediene, Bourguiba y todos los jóvenes de la juventud revolucionaria. Y también con Frantz Fanon como ideólogo y como una de sus aportaciones principales y el embajador de Argelia en Ghana. Entonces, claro, los argelinos en el año 52 dicen, mira, mi tan ni mi abomina, vaya, bocha mesin. Un suman aluman. Empiezan a luchar, hasta que el FLN consigue que Francia reconozca, De Gaulle reconozca la independencia. Entonces solo quedaba la África negra. Los negros ya sea que siempre somos que creemos todo lo que nos dice el amo. No, el amo nos va a dar comida, tú sabes, no hay que hacer nada, güey. Quédate ahí, hombre, ¿por qué quieres hacer esa molestia? No te protestas. Nos dieron el blanco, nos va a cumplir. Entonces cuando llegó el año 55, los franceses se dan cuenta que si ellos no hacen algo, el tema de Argelia puede ser también en África Negra. Entonces se inventan una trampa que se llama la Rassemblement Démocratique, que era la organización que unificaba a todos los países o todas las provincias francesas de ultramar de la África Negra. Sí. De las Rassemblement Démocratique surge Houphouët-Boigny, surge Senghor, surge Modibo Keïta, surgen todos
los grandes personajes, ¿no? Surgen de estos como diputados franceses de ultramar, ¿vale? En el caso de Senghor, había sido combatiente de la Segunda Guerra Mundial, había estado en un campo de concentración nazi, percibía una pensión por ello y, por tanto, era la élite. Tenéis que tener en cuenta que esos africanos eran la élite, igual que los negros que veis ahora, los debates sobre Guinea, también son la élite. Nunca son las mujeres audistas las que participan. Nunca son los jóvenes del lumpen proletariado. Siempre son tipos que tienen 3 carreras, que pues era igual. Senghor, Boigné, todos ellos eran igual. Están en la Sorbona, no sé qué, tal, y luego, en fin. Tienes que tener en cuenta que el contexto de clase también influye. Entonces, cuando los africanos dicen, no, ya tenéis que cumplir la independencia, entonces Francia empieza a hacer lo que se llama los referéndum. Dice Francia que vamos a hacer referéndum a 3 niveles. ¿Quién quiere seguir siendo provincia francesa? ¿Quién quiere ser país asociado, como son la mayoría de los países de Camerún, Gabón, Puerto Rico, de Estados Unidos, o sea, países neocoloniales? ¿Y quién quiere tener independencia total? Que eran las 3 preguntas. Entonces, en todos los países de África, ellos consiguen ya, como todos estos gobiernos, estos presidentes habían vivido en Francia, eran afrancesados, eran educados en Francia, tenían una vinculación con ellos, consiguen que haya votaciones en todos esos países donde sale que quieren ser países asociados, ¿vale? Gabón, Chad, todos esos países, salvo uno que fue Guinea-Conakry, que fue Sékou Touré, donde se votó y el referéndum Francia lo perdió, donde se dijo independencia total, ¿vale? Francia lo perdió. Entonces, cuando ese mismo referéndum se iba a hacer en Camerún, Francia, en previsión de que Camerún también lo perdiera, creó una guerrilla y desestabilizó el país, creó una guerra civil. Empezó a matar a los de la UPF, ¿vale? Que es, ahí viene la figura de Martha Mounier, Félix Mounier, Rubén Unobé. Principalmente los que estaban liderando esos procesos en Camerún eran los Polo, los Bassa, los Bambliqué y los Fan, ¿vale? Bassa, Bambliqué y Fan, y también Douala, pero eran los principales. Entonces, lo que Francia hace es reventar ese proceso democrático que dirigía la UPC, Unión del Pueblo Camerunés, de Félix Mounier, mata a Félix Mounier, bombardea, crean y traen a Aillo como su tío Tom, ¿vale? Para gobernar, ¿ok? Mientras tanto, Guinea todavía está en un proceso de colonización. No somos todavía ni provincia, sí, ¿vale? Entonces, cuando toda esa situación surge, los guineanos también, en el año 1948, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, los guineanos crean ya existían movimientos de resistencia colonial, siempre hubo movimientos de resistencia, pero por mantener una nomenclatura oficial, diremos que la primera organización que surge en el año 48 es la Cruzada, ¿vale? La Cruzada de Liberación. Pero antes existían entre los grupos de Alarayón, que son movimientos de concienciación, recuperación de la cultura fan, de resistencia cultural, como lo que hay en Cataluña, de esos que van haciendo castells y todo esto. Pues igual había esto. Entre los bubis también había el grupo de Visila, entre los Ondowe estaba la monarquía de Uganda, que eran formas de resistencia cultural a este colonialismo. Entonces, el año 48 surge la Cruzada como primera gran organización